Capítulo 1. La última campanada a medianoche. La residencia de Lady Ainsworth en Hampstead, Londres, era una de esas mansiones que parecía suspendida en el tiempo. Relojes de péndulo en cada pasillo, un reloj de sol gótico en el jardín y una colección tan vasta de relojes antiguos en el salón que uno casi podía escuchar el paso de las centurias en lugar de los segundos. Aquella noche de invierno, la casa estaba llena de invitados ilustres, convocados para celebrar el 65 cumpleaños de su dueña, aunque todos sabían que no se trataba solo de una fiesta, sino de una declaración. Lady Agatha Ainsworth era rica, influyente y, según muchos, peligrosa en su juego silencioso de poder familiar. Con 3 hijos distanciados, un sobrino que vivía como si ya hubiese heredado y una nuera francesa a la que apenas toleraba, la atmósfera en la fiesta era de cortesía obligada y tensión cronometrada. El reloj principal del salón, un monumento, bien es de 2 metros de alto, marcó la medianoche con un eco profundo y prolongado. Los presentes brindaron con champán, ocultando sus pensamientos tras falsas sonrisas. Fue entonces cuando se oyó un grito desde el primer piso. La doncella, Lily, bajó corriendo por las escaleras, blanca como la cera, temblando mientras sostenía un pañuelo empapado en sangre. «Es Lady Agatha. Su habitación está cerrada y no responde». Sir Benedict, el hijo mayor, subió a grandes zancadas, forzó la cerradura de la suite privada de su madre, y allí la encontraron, en su sillón de terciopelo rojo, como dormida. Pero un vistazo bastó para saber que no respiraba. Sobre su regazo, curiosamente, descansaba un reloj de bolsillo antiguo. Las manecillas, sin embargo, no marcaban la medianoche. Retrocedían. Una y otra vez, la aguja de los minutos giraba hacia atrás, negándose a obedecer las leyes del tiempo. La policía llegó en cuestión de minutos, alertada por el mayordomo antes incluso de que se forzara la puerta. El inspector Garton, hombre práctico y con poca paciencia para las excentricidades de la aristocracia, realizó una inspección rápida. No hay señales de lucha, ni veneno visible. El médico legista indicará si fue un ataque al corazón o algo más sutil. Pero ese reloj... ¿Una broma? Sir Benedict negó con la cabeza. Ese reloj pertenecía a mi bisabuelo. Siempre funcionó perfectamente, hasta esta noche. El reloj, según se supo después, no estaba simplemente descompuesto. Fue manipulado para funcionar en reversa, una alteración tan deliberada como macabra. Y no fue lo único fuera de lugar. La caja fuerte detrás del retrato de la matriarca estaba entreabierta, y un antiguo testamento, firmado pero no registrado, había desaparecido. Fue Lady Elise, la joven y elegante esposa francesa del hijo menor, quien susurró con voz apenas audible: «Tal vez es la maldición». Todos giraron hacia ella. «¿Qué maldición?», preguntó el inspector con impaciencia. Lady Agatha siempre decía que los relojes antiguos contenían más que engranajes, que capturaban recuerdos y otras cosas. Decía que si uno alteraba el tiempo se vengaba. La policía, por supuesto, ignoró semejante sugerencia. Pero al día siguiente, una carta llegó a la puerta de Whitehaven Mansions. Estaba dirigida al señor Hércules Poirot, y el remitente era nada menos que el abogado personal de Lady Agatha. «Monsieur, Poirot, se ha cometido un crimen en la casa de mi clienta recientemente fallecida. Las circunstancias son confusas, las pistas contradictorias».
Pero yo no creo en relojes embrujados ni en corazones débiles. Le ruego que venga lo antes posible, antes de que el tiempo, o la verdad, se nos escape del todo. Atentamente, Mr. Elwood Green. Poirot, desde su sillón con vista al Támesis, cerró la carta con una sonrisa enigmática. Sus dedos se entrelazaron lentamente sobre su pecho mientras musitaba. Una muerte con un reloj que gira hacia atrás. Mon Dieu, qué simbolismo más teatral. Esto no es un crimen cualquiera. Es un mensaje. Y yo pienso descifrarlo. Y así, mientras el Big Ben marcaba las 12 en punto, hacia adelante como corresponde, Poirot partió hacia Hampstead. Allí, entre relojes detenidos y rostros que ocultaban más de lo que mostraban, lo esperaba un rompecabezas tan sutil como letal. Capítulo 2. Los herederos y el testamento. Roto Poirot llegó a la mansión Ainsworth al caer la tarde, envuelto en su abrigo de lana gris claro, con su característico bombín ligeramente ladeado. Fue recibido por el mayordomo, un hombre de edad avanzada llamado Carroway, cuyo rostro inexpresivo parecía formado por la misma piedra que los muros de la casa. Monsieur Poirot, el señor Elwood Green lo espera en la biblioteca. La biblioteca era una catedral de madera oscura, con vitrinas llenas de volúmenes en piel y un retrato imponente de Lord Ainsworth, fallecido hacía 2 décadas. Allí, sentado con rigidez británica, estaba el abogado. «Gracias por venir tan rápido, monsieur», dijo Green levantándose. «Me temo que la situación es irregular». Poirot se acomodó con cuidado en un sillón, cruzando una pierna sobre la otra con precisión matemática. Irregularidades, monsieur Green, suelen ser el alma de un crimen. Comience desde el principio, s'il vous plaît. Ayer, por la mañana, Lady Agatha me confió que tenía intención de cambiar su testamento. Me mostró una versión firmada y fechada, aunque aún no la habíamos registrado oficialmente. Esta versión dejaba la mayoría de su fortuna a su nieta, Miss Clara Benn. Eso representaría una ruptura importante con respecto al testamento anterior, que beneficiaba principalmente a su hijo mayor, Sir Benedict. Poirot levantó una ceja. ¿Y ese documento desapareció? Exactamente. La caja fuerte fue abierta. La combinación era conocida solo por Lady Agatha y quizás por alguien más. Ah, mais oui, siempre hay alguien más. Poirot observó con detenimiento el despacho. Sobre el escritorio, una pluma estilográfica había sido abandonada a medio trazo. Un calendario marcaba el día con un círculo rojo y la hora, 23:45, anotada a un costado. El reloj de sobremesa, sin embargo, se había detenido a las 00:02. «Le ruego, monsieur», dijo Poirot, poniéndose en pie con gracia felina. «Presénteme a los miembros de esta familia tan interesante». Fueron convocados al salón principal, donde el aroma del incienso de lavanda apenas lograba ocultar la tensión. Poirot los observó uno a uno con mirada inquisitiva. Sir Benedict Ainsworth era un hombre corpulento, de mandíbula cuadrada y voz firme. Ex coronel del ejército, no se molestó en disimular su incomodidad ante la presencia del detective. «No necesitamos una investigación teatral», gruñó. «Fue un infarto. Lo demás son fantasías de franceses». «Belga, monsieur», corrigió Poirot con suavidad, «y las fantasías son mi especialidad». A su lado, Lady Elise Ainsworth, joven, delgada y vestida con luto refinado, mantenía una compostura casi artística. Su mirada se encontró con la de Poirot por un instante. Él detectó en ella algo más. «Qué pena».
Luego estaba Clara Ben, la nieta, una joven de unos 26 años, de rostro pálido y expresión solemne. Había sido criada por Lady Agatha tras la muerte de sus padres. Clara hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran medidas, sin adornos. Mi abuela me dijo que el tiempo era su único enemigo. Supongo que lo venció antes de que él la alcanzara. Un comentario extraño. Poirot lo guardó en su mente, como una nota mental tachada con lápiz blando. También estaba el hijo menor, Marcus Ainsworth, un bon vivant venido a menos. Tenía aspecto desaliñado y ojeras profundas. Se sentó con gesto despreocupado y tomó un whisky antes de hablar. Mi madre siempre fue controladora, hasta el último segundo, literalmente. El último miembro del círculo era Mrs. Gladwell, la enfermera personal de Lady Agatha. Una mujer severa de mirada afilada. Según el informe del inspector, fue ella quien vio a la señora por última vez con vida, alrededor de las 11:15. Poirot habló poco durante la reunión, limitándose a sentir, observar y hacer preguntas breves. ¿Quién conocía la existencia del Nuevo Testamento? ¿Quién había visto el reloj de bolsillo antes de esa noche? ¿Alguien había oído ruidos fuera de lo común? Las respuestas fueron vagas, evasivas. Todos parecían sorprendidos por la mención del testamento desaparecido, aunque el rubor leve en el cuello de Sir Benedict delataba que no le resultaba del todo ajeno. Cuando la reunión terminó, Poirot se retiró al salón del reloj, se acercó al gran reloj vienés y deslizó sus dedos por los grabados tallados en la madera. Una familia dividida por la herencia, una muerte simbólica y un tiempo que marcha al revés. Murmuró: «¿Qué mejor escenario para un crimen? ¿Qué quiere parecer otra cosa?» Se giró hacia Hastings, que acababa de llegar con la maleta. «Mon ami, prepárese. Este caso no será sobre veneno ni balas, sino sobre motivaciones, apariencias y, sobre todo, ilusiones». Capítulo 3. Ecos de medianoche y sombras en el reloj. Esa noche, la mansión Ainsworth pareció contener la respiración. Las paredes, tapizadas de relojes, daban la inquietante sensación de estar escuchando. Poirot, instalado en la habitación de invitados más alejada del ala este, no dormía. Sus ojos recorrían las notas que había comenzado a ordenar meticulosamente en su libreta personal, escribiendo con su estilográfica en una caligrafía tan precisa como su lógica. A las 3:12 de la madrugada, algo lo hizo levantar la mirada. Un leve sonido metálico, casi imperceptible. Tic, 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 clic. Se levantó en silencio, abrió la puerta y salió al pasillo con su bata de terciopelo. Desde el corredor principal distinguió una silueta que desaparecía al fondo, en dirección a la sala de los relojes. Poirot, sin encender ninguna lámpara, avanzó con cautela. La sala estaba apenas iluminada por la luz de la luna, filtrándose a través de los vitrales. El gran reloj vienés emitía un tic-tac grave, como el latido de una bestia dormida. Pero no estaba solo. Junto al ventanal, de espaldas a la puerta, estaba Lady Elise. Tenía un libro en las manos, pero no lo leía. Miraba fijamente el reloj, como si esperara que hablara. No es común encontrar compañía nocturna entre engranajes, dijo Poirot suavemente. Lady Elise giró con un respingo, pero luego sonrió débilmente. Monsieur Poirot, no pude dormir. Esta casa hace más ruido de noche que de día. Curioso, ¿n'est-ce pas? Los relojes deberían calmar, no inquietar.
¿Le gustaban a usted? Ella dudó un segundo. A mí sí. A mi suegra. Más aún. Decía que los relojes marcaban el carácter, que uno podía conocer a una persona por la forma en que trataba al tiempo. Poirot se acercó. Y sin embargo, alguien decidió trastocar ese tiempo. ¿Por qué cree usted que el asesino manipuló el reloj de bolsillo? Lady Elise apretó el libro contra el pecho. Tal vez para decir algo, o para ocultarlo. Mi suegra era supersticiosa, pero también brillante. Si el asesino sabía lo que ese reloj representaba para ella, sería un golpe certero. Poirot asintió. Un mensaje privado, en un lenguaje simbólico. Se miraron unos segundos. Poirot hizo una pequeña reverencia y se retiró sin decir más. No necesitaba presionar. Las confesiones más sinceras eran las que se sembraban con preguntas y se cosechaban con el silencio. A la mañana siguiente, Poirot solicitó ver el despacho de Lady Agatha tal como había quedado. Carroway, el mayordomo, lo condujo con lentitud, como si temiera que la habitación pudiera romperse con cada paso. Sobre el escritorio había papeles ordenados con precisión, cuentas bancarias, correspondencia y una hoja parcialmente quemada en la chimenea. Poirot la examinó. El borde carbonizado sugería una carta. Apenas se leía una palabra. Clara. ¿Quién encontró esto?, preguntó Poirot sin mirar a Carroway. El inspector Garton lo dejó allí. Dijo que era irrelevante. Yo no lo quemé, si eso insinúa, monsieur. No insinúo nada, monsieur Carroway. Solo observo que una carta medio quemada nunca es irrelevante en una casa llena de herederos ansiosos. Poirot tomó asiento en el sillón de cuero de la difunta y cerró los ojos. El asesino tenía tiempo limitado, pensó, pero supo exactamente qué alterar: el reloj y el testamento. Necesitaba acceso, precisión y motivación. Más tarde, en el salón de los retratos, Poirot solicitó hablar con Clara Benn a solas. Ella aceptó sin vacilación, con esa calma muda que la distinguía. ¿Se llevaba bien con su abuela, mademoiselle? Tanto como una nieta puede llevarse bien con alguien que planea tu futuro sin consultarte, respondió sin dureza, solo con resignación. ¿Sabía usted que había decidido dejarle la mayoría de su herencia? Clara lo miró con extrañeza. ¿Eso dice el abogado? No, yo no sabía nada. Y si lo hubiera sabido, no habría cambiado nada. Perdone que le diga, murmuró Poirot con una ligera inclinación. Pero eso no es del todo cierto. Un cambio de testamento cambia muchas cosas, especialmente en una familia donde todos vigilan el reloj esperando la última hora. Clara se mantuvo en silencio. Poirot notó que jugaba nerviosamente con un colgante, una pequeña cruz de plata. ¿Eso perteneció a su madre? Sí, respondió, bajando la mirada. Fue el único objeto que mi abuela me permitió conservar tras su muerte. Poirot asintió, lentamente. Entonces, quizás no fue el reloj lo que detuvo el tiempo, sino una promesa rota. Esa tarde, mientras las sombras se alargaban en el invernadero y los relojes de la casa marcaban las horas con una sincronía casi inquietante, Poirot caminó por el jardín nevado. Sus pensamientos giraban como engranajes ocultos. Ya sabía lo esencial. Solo faltaban las piezas pequeñas, las minucias, las contradicciones, porque en el asesinato de Lady Agatha Ainsworth cada segundo escondía una mentira.
Capítulo 4. Confesión de medianoche. La nieve comenzaba a caer con más fuerza cuando Poirot regresó al interior de la mansión Ainsworth. La hora del té había reunido de nuevo a los ocupantes de la casa en el salón principal, donde las miradas ya no eran de luto, sino de sospecha. Cada gesto era observado, cada palabra medida. Poirot, con sus manos cruzadas detrás de la espalda, caminaba lentamente de un reloj al otro, como si esperara que alguno confesara en voz alta. Fue entonces cuando una voz, suave pero tensa, rompió la rutina. «Monsieur Poirot, ¿podría hablar conmigo en privado?» Era Marcus Ainsworth, el hijo menor, con el rostro más pálido de lo habitual. Poirot lo condujo al despacho vacío, donde las paredes aún parecían conservar el perfume amargo del tabaco que fumaba Lady Agatha por las noches. «Diga, monsieur», invitó Poirot, tomando asiento frente al escritorio. Marcus se sirvió un brandy sin pedir permiso. Bebió de un trago y dejó el vaso con un golpe seco. «No puedo dormir desde la muerte de mi madre. No porque la extrañe, porque me atormenta la idea de que lo haya sabido. ¿Supo qué, monsieur? Que entré a su despacho la noche de su muerte, que encontré el testamento». Poirot no se movió ni un centímetro. Ni sorpresa, ni juicio. Solo atención absoluta. «¿Y qué hizo usted con ese documento?» Marcus bajó la mirada. «Lo leí. Me sentí traicionado. Toda mi vida soportando sus humillaciones, sus manipulaciones, y al final todo para Clara. Incluso a Ellis le habría dejado más que a mí. Pero no lo tomé. Lo dejé donde estaba. Salí y me fui al invernadero a beber hasta quedarme dormido. Eso fue... A eso de las 11 Poirot asintió lentamente. ¿Y cuándo se despertó? Con los gritos. Ya era tarde. Créame o no, no toqué nada. Poirot se inclinó hacia él. «Monsieur Marcus, usted es un hombre débil, pero no lo creo asesino. No se culpe por el enojo. Todos en esta casa lo sienten. Lo importante no es quién deseaba la herencia. Es quién deseaba el silencio. Esa noche, Poirot pidió permiso para examinar nuevamente la caja fuerte. Green, el abogado, le entregó los documentos restantes encontrados en su interior. La mayoría eran antiguos legados y cartas sin valor. Pero uno de ellos llamó su atención. Un recibo de una tienda de antigüedades, fechado 2 semanas antes de la muerte. El objeto adquirido, un reloj de reversa. «Interesante», murmuró Poirot. Lady Agatha no solo conocía ese reloj, lo había comprado recientemente. Deliberadamente. Green arqueó las cejas. Insinúa que fue ella quien colocó el reloj en su regazo. No, monsieur. Pero su adquisición no fue azarosa. Tenía un mensaje en mente. Un símbolo, como usted mismo dijo. ¿Un símbolo para quién? ¿Para alguien a quien temía o de quien desconfiaba? Porque un reloj que gira hacia atrás no anuncia una muerte, señala una verdad desmentida. Esa madrugada, Poirot se despertó sobresaltado por un sonido seco. 3 golpes, rítmicos, provenientes del pasillo. Al abrir la puerta, encontró a la doncella Lily, temblando, con un sobre en la mano. Lo dejaron en la puerta de la cocina, con su nombre, Monsieur. Poirot tomó el sobre. Estaba sellado con cera roja, sin firma. En su interior, una hoja cuidadosamente doblada. Ella sabía. Ella lo anotó todo. En su diario, escondido donde nadie pensaría buscar. No permitiré que la verdad salga a la luz.
Ya es tarde. El tiempo se acabó. Poirot leyó el mensaje 2 veces. Luego alzó la mirada y habló, más para sí mismo que para la joven doncella. No, mademoiselle, el tiempo no se ha acabado. Para algunos, recién empieza. Al amanecer, Poirot pidió que se reunieran todos en el invernadero. Allí, entre las plantas dormidas y el aliento gélido de los ventanales, el detective habló con voz pausada. Lady Agatha era una mujer que confiaba más en los símbolos que en las palabras. Compró un reloj que giraba hacia atrás como advertencia, no como adorno. Quería dejar una marca si algo le ocurría. Lo que no previó fue que alguien intentaría borrar esa marca, manipulando no solo el reloj, sino también el contenido de su caja fuerte. Los presentes escuchaban en silencio. Clara tenía los brazos cruzados. Sir Benedict mascaba la rabia. Ellis, impasible. Marcus, sudoroso. La enfermera Gladwell, inmóvil, como una figura de museo. Poirot prosiguió. Alguien en esta casa temía una revelación. Y esa revelación no estaba solo en el testamento, sino en otro lugar. Un diario. Un cuaderno privado que Lady Agatha escondía. ¿Y dónde está ese diario?, preguntó Sir Benedict con desdén. Poirot lo miró directamente. Esa, monsieur, será mi próxima búsqueda. Pero le aseguro, lo encontraré. Porque Lady Agatha no solo fue asesinada, fue silenciada. El silencio que siguió fue total. Solo se oyó, a lo lejos, un tic-tac persistente. El reloj no se había detenido, y tampoco Poirot. Capítulo 5. El diario que no existía. El día siguiente amaneció con una neblina tan espesa que parecía envolver la mansión Ainsworth en un capullo de secreto. Poirot, tras su acostumbrado desayuno meticulosamente equilibrado, una taza de chocolate caliente, un croissant con mermelada de naranja y un huevo pasado por agua cronometrado con exactitud suiza, se dirigió sin anunciarse al ala este de la casa donde se encontraban las habitaciones privadas de Lady Agatha. Clara Ben lo encontró allí, hurgando entre los estantes de la biblioteca personal de su abuela. ¿Busca algo específico, Monsieur Poirot?, preguntó con tono tranquilo pero con los brazos cruzados. Sí, mademoiselle, respondió sin apartar la vista de un tomo encuadernado en cuero. Busco algo que, según muchos, no existe. Un diario. Clara frunció el ceño. Mi abuela no escribía diarios. Lo habría sabido. Exactamente. Y sin embargo, alguien en esta casa dejó un mensaje afirmando que sí lo hacía. Lo curioso no es que los demás no lo sepan. Es que la señora Ainsworth deseaba que nadie lo supiera. Nadie lo supiera. Poirot se acercó a la chimenea, observó el marco de mármol ornamentado y presionó con sus dedos enguantados un relieve en forma de flor de lis. Con un leve clic, una trampilla lateral se abrió, revelando un compartimento de madera. Clara contuvo la respiración. En su interior había una libreta pequeña, encuadernada en tela azul, sin título. Poirot la sostuvo con reverencia. Cuando un asesino actúa por miedo a que algo se sepa, hay que buscar lo que teme. De regreso a su habitación, Poirot comenzó a leer el diario. La caligrafía de Lady Agatha era elegante, angulosa, de letra firme como su carácter. Las primeras páginas estaban dedicadas a recuerdos pasados, menciones a su difunto esposo, comentarios sobre sus hijos, quejas sobre la decadencia de la moral moderna. Nada fuera de lo común, hasta una entrada fechada 15 días antes de su muerte.
He recibido una carta, anónima, pero escrita con palabras que solo alguien cercano podría conocer. Me acusa de un crimen que no cometí, pero cuyas consecuencias sí oculté. ¿Será que por proteger a uno de los míos he sellado mi destino? Poirot frunció el ceño. Pasó las páginas con más rapidez. Marcus ha vuelto a beber, y Elise me observa como si supiera más de lo que dice. Clara ha estado en la biblioteca hasta altas horas. Benedict me presiona para formalizar el testamento anterior, pero yo me resisto. No confío en sus intenciones. Sospecho que alguien quiere silenciarme antes de que hable. En otra entrada, más escueta, escrita con letra temblorosa, he comprado el reloj, el que gira hacia atrás. Un símbolo, un aviso. Si muero y ese reloj está conmigo, sabrán que fue asesinato. No dejaré que mi verdad se borre en silencio. Poirot cerró la libreta con gesto grave. No había una confesión directa, pero sí una advertencia. Una mujer como Lady Agatha no dejaba pistas por accidente, todo lo hacía con cálculo. Al bajar al salón principal, Poirot encontró a todos reunidos. El abogado Green había convocado a los herederos para comunicar la invalidez legal del testamento desaparecido. Sir Benedict sonreía con una mezcla de alivio y triunfo apenas disimulado. Clara permanecía erguida, sin emociones. Marcus bebía té con la ansiedad de quien preferiría brandy. Elise hojeaba un libro como si no perteneciera al momento. «Un instante, mes amis», interrumpió Poirot, sosteniendo la libreta azul. Antes de continuar con la lectura de documentos legales, creo que deberían escuchar lo que la difunta señora Ainsworth dejó escrito, no con tinta notarial, sino con la verdad de sus pensamientos. Green le hizo un gesto de asentimiento. Poirot abrió el diario y leyó en voz alta el fragmento que hablaba del reloj y del asesinato. Al llegar al final, el ambiente se volvió gélido. Sir Benedict se levantó. ¿Y espera usted que creamos que esa libreta apareció mágicamente esta mañana? Nada de magia, monsieur. Solo observación. El compartimento donde se hallaba era tan obvio que precisamente por eso nadie lo vio, salvo quien sabía que estaba allí. Y alguien sabía. Por eso escribió la nota. Quería asegurarse de que, tarde o temprano, yo lo encontrara. Elise levantó la mirada. ¿Insinúa que alguien en esta casa temía lo que ese diario contenía? No lo insinuó, lo afirmo. Pero no fue el diario lo que desató el crimen. Fue lo que la señora Ainsworth planeaba hacer con la verdad que descubrió. Una verdad que afectaba directamente la posición de uno de ustedes. Marcus palideció. ¿Qué? ¿Verdad? Poirot caminó lentamente hasta el centro del salón. Eso, monsieur Marcus, es lo que pienso revelar muy pronto. Pero todavía hay una pieza que falta, una conversación inconclusa, una mentira aún por desvelar. Luego se giró hacia Carroway, el mayordomo que había estado en silencio a un lado de la sala. «Monsieur, creo que es hora de que usted me diga lo que escuchó la noche de la muerte de su señora. Y esta vez, sin omisiones». Carroway bajó la cabeza. «Oui, monsieur Poirot, es hora». Capítulo 6. El testigo invisible. Todos giraron hacia Carroway, el mayordomo, que de pronto parecía haber envejecido años en segundos. Su espalda, antes erguida con la disciplina de décadas al servicio de la aristocracia inglesa, se encorvó apenas. Sus ojos, profundamente hundidos, evitaron la mirada de Poirot por unos segundos antes de fijarse en ella
con resignación. Fue a las 11:35. Comenzó, con voz baja pero firme. Había subido a llevarle el té a Lady Agatha, como hacía todas las noches. Pero al llegar a la puerta, escuché voces. —¿Qué tipo de voces? —preguntó Poirot, ya sin necesidad de su libreta. Una conversación, pero no era discusión. Era tensa, sí, pero no alzada. Reconocí la voz de Lady Agatha. La otra era más suave, femenina, y no era la doncella. Poirot se inclinó hacia adelante. —¿Reconoció usted las palabras exactas? Carroway asintió, tembloroso. Lady Agatha dijo: «No cambiaré de parecer, y si lo haces no tendrás dónde esconderte». Y la otra voz respondió: «Usted no entiende. No es por dinero, es por ella». Un silencio helado cayó sobre la sala. Poirot dio unos pasos lentos hacia la chimenea. «Gracias, Monsieur Carroway. Ha sido usted muy valiente». Luego se giró hacia los presentes. Una mujer, no la doncella. Alguien que temía la revelación de Lady Agatha. ¿Por quién? Por ella. Una frase que, dicha bajo presión, es reveladora, porque implica protección, lealtad, quizá amor. Los ojos de Poirot se detuvieron en Elise. «Mademoiselle, ¿usted ha amado alguna vez tanto como para matar, Lady?» Elise cerró su libro con un clac sordo. Su rostro no mostró sorpresa, solo una tristeza inevitable. ¿Eso cree usted de mí, monsieur? Lo creo posible, porque usted sabía que Lady Agatha había descubierto algo relacionado con Clara Benn. Elise levantó la cabeza lentamente. ¿Qué habría podido descubrir mi suegra sobre Clara? ¿Que no era tan frágil como todos creían? ¿Que tenía ideas propias? ¿Que no sería una muñeca para la herencia? Poirot se mantuvo impasible. No, que no era hija de su hijo muerto, sino hija de usted. La revelación cayó como un rayo silencioso. Marcus dejó caer su taza. Sir Benedict se puso en pie como impulsado por un resorte. Clara enmudeció. Poirot prosiguió con voz templada. Lo deduje al observar el colgante de bit plata. No es una cruz cualquiera. Es una réplica exacta del que Elise llevaba en una fotografía de juventud en la biblioteca. Y en el diario, Lady Agatha menciona algo velado. Oculté la verdad para protegerla, pero al final me destruirá. Eso no prueba nada, exclamó Sir Benedict. Palabras vagas, suposiciones. Poirot se giró hacia él con una sonrisa breve. Mais non, monsieur. Hay más. Un certificado de adopción en los archivos privados del abogado Green, fechado 3 semanas después del nacimiento de Clara, con un nombre falso para la madre. Pero la firma del testigo es suya, Monsieur Benedict. Usted ayudó a ocultar ese nacimiento para evitar el escándalo familiar. Benedict retrocedió como si lo hubiesen golpeado. Ella me lo suplicó. Dijo que una mujer extranjera, viuda y sola, sería destrozada por la prensa. Yo accedí por la niña. Poirot asintió. Lady Agatha aceptó la mentira durante años, pero cuando Elise insinuó que Clara debía heredar, todo cambió. Lady Agatha descubrió la verdad y planeaba desheredarla de nuevo. Elise apretó los labios. «¡No la maté!» Fui a su habitación, sí, le supliqué. Pero cuando me rechazó, me marché. Clara no debía saberlo. Jamás. Ni ahora. Poirot se volvió hacia Clara, quien lo miraba con una expresión que no era de sorpresa.
sino de comprensión dolorosa. ¿Lo sabía, mademoiselle? Ella asintió lentamente. Lo sospechaba desde hace años. Una mujer conoce a su madre, aunque le digan otra cosa. Pero no sabía que ella había estado dispuesta a matarse por mí. Poirot la miró con ternura. No sé. Mató, mademoiselle. Alguien la ayudó a morir. Los ojos de todos se volvieron una vez más hacia Elise. Pero Poirot negó con la cabeza. No. La asesina no es Lady Elise. Se acercó al reloj bienes y lo detuvo con un solo dedo. La verdadera culpable es alguien más silenciosa, más invisible. Alguien que no habló en toda esta reunión. Los ojos se posaron sobre la enfermera Gladwell. Poirot sonrió. Mademoiselle Gladwell, ¿le gustaría contar usted misma por qué administró una dosis letal de digitalina aquella noche, o debo hacerlo yo? La mujer no reaccionó de inmediato, pero luego, con un suspiro casi satisfecho, se sentó. Nunca pensó en mí. 30 años de servicio, 3 décadas escuchando cómo manipulaba a su familia. Yo fui su sombra, hasta que decidió hablar más de la cuenta. Poirot se inclinó levemente. Y usted decidió que el tiempo ya no debía avanzar. Capítulo 7. La pista que nadie vio. La confesión de la enfermera Gladwell no había terminado de asentarse en el aire, cuando Poirot, con un gesto medido, pidió que no se interrumpiera el momento. Ningún grito, ninguna orden, solo el eco del crimen flotando entre las paredes de la mansión Ainsworth. La enfermera, sentada en el diván junto al ventanal, parecía transformada. Su postura rígida se había relajado y, aunque la culpa no asomaba en su rostro, una melancolía pesada se reflejaba en su mirada. «¿Por qué ahora, mademoiselle?», preguntó Poirot suavemente. «¿Por qué no antes?». Gladwell no respondió enseguida. Observó cómo los copos de nieve se deshacían contra el vidrio y luego murmuró: «¿Por qué?». Ella finalmente iba a destruir todo lo que había mantenido unido. La señora Ainsworth no tenía límites. Si revelaba lo de Clara, arruinaría a Ellis, arruinaría a Marcus, dividiría la casa aún más. Y todo por imponer su control una vez más desde la tumba. No podía dejar que eso pasara. No otra vez. Otra... ¿Ves?, intervino Hastings, que hasta entonces había guardado silencio. Gladwell lo miró con una sonrisa vacía. ¿Ustedes creen que este crimen comenzó hace unos días? No. Comenzó años atrás, cuando Lord Ainsworth murió, no de una caída por las escaleras como dijeron, sino por una dosis equivocada de morfina, una que ella le administró por error. Yo lo supe, y lo callé. Poirot asintió con gravedad. El silencio puede ser tan letal como una cuchilla bien afilada. Gladwell desvió la mirada. Ese fue mi primer error. El segundo fue quedarme. Ver cómo manipulaba a sus hijos, cómo castigaba con herencias y afectos, cómo convertía el amor en deuda. Pensé que podía proteger a Clara y a Ellis, pero cuando oí la amenaza esa noche, supe que no me quedaba tiempo. Y entonces actuó, dijo Poirot. No fue difícil, admitió. Ella tomaba digitalina para el corazón. Bastaba con doblar la dosis. No dejó huellas. Solo el reloj. Ese maldito reloj. Poirot entrecerró los ojos. Usted colocó el reloj en sus manos. Sí, respondió ella sin titubeos. Lo encontré en su escritorio. Lo había guardado después de discutir con Elise.
Lo tomé y lo ajusté para que girara hacia atrás, como una advertencia. ¿O un mensaje para usted? ¿Para mí? Sí. Sabía que usted vendría. Siempre lo hace cuando el crimen tiene elegancia. Quería que alguien como usted la descubriera, no la policía, no un forense. Alguien que entendiera que, a veces, matar es la última manera de corregir un error antiguo. Hubo un largo silencio. Poirot dio un paso atrás, como si le otorgara el espacio a la verdad para respirar. Luego se volvió hacia el inspector Garton, que acababa de entrar, advertido por Hastings. «Inspector, esta mujer no huirá. Ha estado huyendo de sí misma durante 30 años. Esta noche se detendrá». Gladwell asintió con serenidad mientras era escoltada sin resistencia. Nadie la detuvo. Nadie habló. Horas después, el crepúsculo cayó sobre la casa Ainsworth con un aire distinto. Clara se sentó con Poirot junto al fuego, mientras el gran reloj vienés, finalmente corregido, marcaba el tiempo hacia adelante. Entonces, ¿no soy hija de un héroe de guerra?, preguntó Clara, sin tristeza, solo con la necesidad de escuchar la verdad completa. Poirot la miró con ternura. «Usted es hija de una mujer que renunció a su nombre para protegerla y de otra mujer que mató por conservar ese secreto. Su origen no define su valor, mademoiselle. Su decisión, sí. ¿Y ahora qué hago? Vive». Honré a las dos, a la que calló y a la que habló. Acepte su verdad y no permita que la mentira determine su futuro. Clara asintió en silencio. Poirot observó cómo la joven cerraba los ojos por un momento. Cuando los abrió, había en ellos algo nuevo: resolución. Más tarde, en la habitación de invitados, Hastings servía el equipaje de Poirot mientras éste alisaba cuidadosamente los pliegues de su corbata. «Ha sido un caso extraño, Poirot, no por el crimen, sino por lo que se escondía detrás». «Oui, mon ami. Lo más peligroso en una casa no es el veneno, sino los silencios. Las cosas que no se dicen. Son esas las que matan lentamente». ¿Y el reloj? ¿Cree que la señora Ainsworth de verdad creía en maldiciones? Poirot sonrió. Tal vez, pero no era el reloj el que giraba al revés, era ella. Toda su vida se dedicó a mirar hacia atrás, a castigar a los suyos por errores pasados. Al final, ese fue su castigo: ser recordada por lo que quiso controlar, no por lo que amó. Poirot cerró la maleta, se ajustó el bombín y se dirigió hacia la puerta. «Vamos, Hastings, el tren no espera, y el tiempo tampoco». Capítulo 8. La reunión final. A la mañana siguiente, el salón principal de la mansión Ainsworth lucía menos como un escenario de duelo y más como una sala de juicios. La policía había retirado a la enfermera Gladwell durante la madrugada y el inspector Garton, ahora más circunspecto, había accedido a la última solicitud de Poirot antes de cerrar oficialmente el caso. Una última reunión con todos los involucrados. Poirot se encontraba de pie junto al reloj vienés, sus dedos entrelazados, mientras observaba cómo Sir Benedict, Clara, Marcus, Elise y el abogado Green tomaban asiento. Nadie hablaba. Nadie deseaba ser el primero en romper el silencio. La nieve, aún persistente, formaba un velo blanco más allá de los ventanales, como si el mundo exterior estuviera deliberadamente aislado. «Mes amis», empezó Poirot, con su tono suave pero firme, «hemos llegado al final de una investigación que no solo nos ha revelado un crimen, sino también una red de secretos
cuidadosamente preservados durante años. Pero antes de que cada uno retorne a su vida, una vida distinta, sin duda, hay algunas verdades que deben ser dichas en voz alta y algunas cargas entregadas a quien corresponde. Todos mantuvieron la vista fija en Poirot, con expresiones de diferentes matices: estoicismo en Benedict, ansiedad en Marcus, frialdad controlada en Elise, y una mezcla de alivio y tristeza en Clara. La enfermera Gladwell confesó, sí, y su confesión fue sincera. Pero quiero que entiendan lo siguiente: aunque fue ella quien administró la dosis final, su mano no fue la única que sostuvo el veneno. Fue una acumulación colectiva de silencios, de omisiones y egoísmos, lo que construyó esta tragedia. Poirot se giró hacia Sir Benedict. Usted, monsieur, ocultó la verdadera identidad de Clara para proteger a la familia, pero al hacerlo, le negó a esa joven la verdad de su nacimiento y alimentó la división entre los herederos con un legado que no era suyo para guardar. Benedict entrecerró los ojos. Lo hice por preservar el honor de la familia. No, monsieur, lo hizo por preservar el control, el mismo control que su madre ejercía con puño de hierro y que usted, sin querer, heredó en espíritu. Se volvió hacia Marcus. Usted, monsieur, eligió el olvido, se refugió en el alcohol y en la amargura, despreciando todo lo que no se le dio, en lugar de construir algo propio. Pero esa rabia silenciosa también permitió que todo esto sucediera sin su intervención. Marcus bajó la mirada, frotando sus manos sin decir nada. Poirot luego miró a Elise. «¿Y usted, madame?» Usted amó en silencio, protegió en secreto y entregó a su hija para salvarla del escándalo. Pero al callar durante tanto tiempo, dejó que la verdad se volviera veneno. La mentira siempre envejece mal. Élise alzó el rostro con orgullo herido. Pero no discutió. Poirot caminó entonces hacia Clara. Su voz bajó un tono, casi paternal. Y usted, mademoiselle Clara, ha vivido bajo el peso de una identidad incompleta. Pero es en su serenidad donde reside la única esperanza para esta familia. No debe cargar con los errores de quienes la precedieron. No más, ella asintió, sin lágrimas, con una madurez recién adquirida. El abogado Green aclaró la garganta. Monsieur Poirot, ¿qué ocurre ahora? ¿Habrá consecuencias legales más allá de la confesión de la enfermera? Poirot se detuvo junto a él, colocando una mano en su hombro. Legalmente, no hay más que perseguir, pero moralmente, monsieur, cada uno de ustedes tiene trabajo pendiente. El testamento legítimo ha desaparecido. Sin él, la ley distribuirá los bienes según el documento anterior. Sin embargo, Poirot sacó un sobre del bolsillo interior de su abrigo y lo sostuvo en alto. Lady Agatha me entregó personalmente en una reunión privada meses atrás una carta, una instrucción que debía seguirse si alguna vez su muerte resultaba sospechosa. En ella expresa su deseo final de que la mayor parte de su fortuna fuera destinada no a Clara ni a Benedict, sino a la restauración de un orfanato en Marsella, el mismo donde nació Elise. Elise exhaló como si le hubieran arrebatado el aliento. Benedict se puso de pie. ¿Un orfanato? Oui, porque al final Lady Agatha, en su manera peculiar, quiso redimirse. No con justicia, sino con justicia. Poética, Poirot guardó la carta. Lo que queda en sus manos ahora no es solo una fortuna, sino la oportunidad de no repetir los errores que llevaron a esta tragedia. Se giró hacia el reloj vienés una vez más,
que marcaba las 11:59. En segundos daría la hora. Cuando llegué aquí, todo giraba hacia atrás. Ahora, los engranajes del tiempo han sido restaurados, no porque se haya hecho justicia, sino porque se ha dicho la verdad. El gong del reloj resonó en el salón. Mediodía exacto. Poirot se enderezó, ajustó su abrigo y con su andar metódico comenzó a dirigirse hacia la salida. Hastings lo siguió, sin hablar. Atrás, en el salón, quedaron las sombras de los herederos, contemplando no sólo lo que habían perdido, sino lo que aún podían evitar perder. Capítulo 9. El último recuerdo de Lady Agatha. La mañana siguiente trajo un cambio notable en la atmósfera de la mansión Ainsworth. Era como si el aire, después de semanas de tensión, contenida finalmente hubiera exhalado. La nieve comenzaba a derretirse en los bordes de los ventanales y los relojes, hasta ahora presencias ominosas, marcaban las horas con una armonía casi reparadora. Poirot, aunque ya había enviado sus maletas a la estación, pidió retrasar su salida unas horas más. Había algo que aún no cuadraba. Una pieza pequeña, sí, pero necesaria, y en los casos verdaderamente complejos, las piezas más diminutas eran las más reveladoras. Mientras Hastings desayunaba en silencio, hojeando el periódico, Poirot examinaba por última vez los objetos personales de Lady Agatha. El abogado Green le había dado acceso completo a un pequeño gabinete lacado negro que se hallaba en su vestidor. Contenía cartas privadas, fotografías antiguas y, en el fondo, una caja de madera tallada con iniciales doradas. A.R. Poirot la abrió con lentitud. Dentro había un broche de esmeraldas, un mechón de cabello infantil envuelto en una cinta de terciopelo rojo y una carta doblada varias veces, escrita con tinta azul. Poirot leyó el encabezado en voz baja. Para Clara, cuando la verdad ya no sea un castigo, sino una liberación. Con sumo cuidado, comenzó a leer. Mi querida niña, si estas palabras llegan a ti, es porque el silencio ya no me protege. No soy tu madre, aunque una parte de mí quisiera haberlo sido. Durante años cargué con el peso de una decisión que creí necesaria: separar a Ellis de ti para protegerla de la mirada cruel de esta sociedad. Yo creí que podía educarte mejor, darte una vida sin mancha. Pero me equivoqué. El amor no se hereda como una propiedad ni se controla como un reloj. Lo que hice fue por miedo, no por sabiduría. Ellis te amó en secreto cada día. Y aunque nunca la dejé llamarte hija, vi en sus ojos cada vez que te miraba la culpa y la ternura de una madre negada. Poirot detuvo la lectura un momento. Respiró hondo. Luego continuó. No tengo excusas. Solo este deseo, que no repitas mis errores, que no dejes que la verdad se marchite por orgullo. Si puedes perdonarme, hazlo por ti. Si no puedes, entiéndelo por ella. Con arrepentimiento sincero, Agatha R. Ainsworth. Poco después, Poirot encontró a Clara en el jardín de invierno. Ella contemplaba el estanque helado, donde las ramas de los sauces parecían acariciar el vidrio de la superficie. Él se acercó con la carta entre las manos. «Mademoiselle, creo que ésta le pertenece». Clara tomó la carta sin hablar. Comenzó a leerla lentamente, y al llegar al segundo párrafo, su barbilla tembló. Pero no lloró. Al contrario, su cuerpo se irguió como si hubiera recibido una herencia más valiosa
que cualquier testamento. Gracias, Monsieur Poirot, dijo en voz baja. No por descubrir quién mató a mi abuela, sino por descubrir quién la convirtió en lo que fue. Poirot inclinó la cabeza respetuosamente. Ella quiso detener el tiempo para evitar el juicio de la historia, pero incluso los relojes más antiguos terminan cediendo. Y entonces todo se revela. Antes de partir, Poirot solicitó un momento a solas con Elise. La encontró en la sala de música, afinando un piano antiguo con delicadeza, como si su concentración estuviese volcada en no dejar escapar sus pensamientos. «Clara, ya lo sabe», dijo Poirot sin rodeos. Elise no levantó la mirada. ¿Y qué dijo? «¿Qué entiende?» Ella dejó de afinar y se sentó ante el piano. Tocó un acorde menor, suave, profundo. ¿Eso es perdón? Es el primer paso, madame. Poirot se acercó a la ventana, mirando el jardín nevado. Ahora le toca a usted decidir si quiere ser parte de su vida o seguir siendo una sombra. Elise no respondió de inmediato, pero cuando Poirot se giró para marcharse, oyó detrás de él el primer compás de una nana, la misma que Clara solía tararear mientras caminaba sola por los pasillos. En el tren, de regreso a Londres, Hastings finalmente habló. ¿Cree que Clara encontrará la paz? Poirot, con el tiempo, mon ami. La verdad duele, pero también libera. Es como un reloj antiguo, complicado, bello y preciso. A veces se retrasa, a veces se adelanta, pero cuando uno le da cuerda, siempre vuelve a marcar lo correcto. Poirot sacó su reloj de bolsillo, lo observó girar con elegancia, y en este caso, Hastings, el tiempo, por fin, va hacia adelante. Capítulo 10. El comentario de las células grises. El tren corría veloz entre campos cubiertos por la escarcha, dejando atrás la mansión Ainsworth y todos los ecos atrapados entre sus relojes. Poirot y Hastings viajaban en un compartimento privado y por primera vez en días el silencio entre ellos era cómodo. Hastings hojeaba una novela barata de misterio, el tipo que siempre hacía fruncir el ceño a Poirot, mientras el detective belga contemplaba el paisaje con sus manos cruzadas sobre el vientre. ¿Está usted satisfecho con el desenlace, Poirot?, preguntó Hastings sin levantar la vista del libro. Satisfecho no. Sereno, peut-être, respondió Poirot con voz baja, como si hablara más para sí mismo que para su amigo. Este caso no fue una cuestión de lógica pura, Hastings. Fue un laberinto emocional, con pasadizos de culpa, espejos de orgullo y trampas de silencio. Hastings cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. Sigo sin comprender por qué Gladwell dejó la pista del reloj si no quería ser descubierta. ¿No era más lógico ocultarlo todo? Poirot sonrió ligeramente. Ah, mon ami, usted piensa en términos de crimen. Ella pensaba en términos de justicia. La enfermera Gladwell vivía atrapada entre dos lealtades, a su conciencia y a su rencor. No podía seguir viviendo sin hacer algo, pero tampoco podía huir del remordimiento. Así que dejó un reloj invertido, no para ocultar, sino para señalar. Un grito disfrazado de símbolo. ¿Y lo del orfanato en Marsella? ¿Cree que Agatha Ainsworth realmente quería redimirse? Mais oui, a su manera. Ella no entendía el perdón, pero entendía el legado. Quiso lavar su conciencia regalando un gesto final, algo que compensara, al menos en parte, las heridas que nunca pudo o quiso curar en vida. Poirot se inclinó hacia adelante y tomó su bastón. Lo interesante, Hastings, es que todo comenzó con un crimen que no parecía
Crimen. Una mujer hallada muerta en su sillón, sin heridas, sin violencia, con un reloj extraño en las manos. Y sin embargo, ¿qué fue lo que me hizo desconfiar desde el principio? Hastings reflexionó. ¿El reloj? Poirot negó con suavidad. No, el detalle era más sutil. Fue la expresión de su rostro. Las víctimas de un infarto no suelen morir con los ojos abiertos y los labios apretados. Aquella mujer tenía miedo. Un miedo anticipado, como quien sabe que vendrá algo inevitable. Hizo una pausa. Esa fue la voz de mis células grises. No, gritaron, susurraron, pero yo escuché. Horas más tarde, en Whitehaven Mansions, Poirot se reclinó en su butaca favorita, rodeado de orden, luz y el aroma limpio de su jardín interior. Hastings hojeaba el periódico en la otra habitación. Parece que el asunto Ainsworth ha causado revuelo en la prensa, comentó. El Daily Mirror sugiere que usted es una mezcla entre mago y psicoanalista. Poirot arqueó una ceja con diversión. Ah, los periodistas, siempre tan propensos al melodrama. No soy mago, Hastings. Solo un humilde adorador del orden y la observación. ¿Y qué dirán de Clara? ¿Y de Elise? Poirot suspiró, observando una pequeña planta de jazmín en flor. Ellas sobrevivirán, no por fuerza, sino por verdad. El amor no confesado es una semilla que no germina, pero una vez expuesto, florece, aunque sea tarde. Hastings dejó el periódico sobre la mesa. ¿Y usted, Poirot, no le fatiga llevar tanto sobre sus hombros? Poirot sonrió con delicadeza. A veces, sí. Pero entonces recuerdo que no se trata de mí. Se trata de la justicia. Y mientras haya personas dispuestas a mentir, robar o matar por orgullo, alguien tendrá que oír lo que sus palabras no dicen. Alguien tendrá que notar que un reloj, si gira al revés, lo hace por algo. Cruzó las manos sobre su pecho y cerró los ojos, dejando escapar un leve suspiro. Mis células grises, Hastings, aún bailan. Y en ese instante, el reloj de pared marcó las 6 en punto con un clic nítido y puntual. Hercule Poirot, como siempre, estaba un paso adelante del tiempo. Fin, epílogo, las horas adelantadas. Una semana después de la clausura del caso Ainsworth, un sobre llegó a Whitehaven Mansions. Era de papel grueso, color marfil, sellado con cera azul. En el reverso, una firma manuscrita. Clara Elise Venn. Poirot lo abrió con delicadeza, como si cada pliegue pudiera revelar un nuevo matiz del misterio. En su interior encontró una carta breve, escrita con una caligrafía elegante y controlada, acompañada por una pequeña fotografía. Monsieur Poirot, le escribo desde Marsella, donde ayer por la tarde crucé el umbral del orfanato Sainte-Croix por primera vez. Estaba vacío, polvoriento, sin vida desde hace años, pero pronto no lo estará. El primer niño llegará el próximo lunes. He decidido quedarme aquí un tiempo. Elise también. No somos madre e hija según los papeles, pero sí según las lágrimas que compartimos esa noche. Gracias por no devolvernos un nombre, sino una historia. Con afecto, Clara. Poirot observó la fotografía. Clara y Elise estaban de pie ante el portón de hierro del orfanato, una vieja placa colgando torcida a un lado. Ambas miraban a la cámara, no con sonrisas amplias, sino con expresiones serenas, como quien ha hecho las paces con lo que fue.
y ha decidido construir lo que será. Poirot se recostó en su butaca favorita. El sol de la tarde atravesaba las cortinas con suavidad, acariciando su rostro. Hastings, al entrar con un té recién servido, notó el sobre abierto y la fotografía entre sus dedos. ¿Noticias de Marsella? «Oui, mon ami», respondió Poirot con una sonrisa apacible. Donde una mentira fue sembrada, ahora florecerá una verdad. Esa es la más difícil de todas las transformaciones humanas. ¿Y el resto de la familia? Benedict ha regresado a su finca en Sussex. Marcus ha ingresado voluntariamente a una clínica de rehabilitación, según me informaron. Y Ellis ha abandonado por completo la mansión. Ha dejado de hablar en susurros. ¿Y usted, Poirot, no se siente, cómo decirlo, vacío después de un caso así? Poirot meditó unos segundos antes de responder. Non, porque no hay vacío donde hay claridad. A veces los misterios no terminan con esposas ni confesiones, sino con una decisión tomada al fin sin miedo. Poirot se inclinó y colocó la carta sobre su escritorio, junto a otros recuerdos de casos anteriores. Luego tomó una pequeña caja lacada y extrajo de ella el reloj de bolsillo invertido. Lo abrió. Las agujas seguían girando hacia atrás. «Curioso, ¿no?», dijo. «Incluso cuando el tiempo se revierte, el mensaje permanece. ¿No ha pensado en arreglarlo?» Poirot cerró la tapa con suavidad. «No, Hastings, algunas cosas deben permanecer como fueron halladas, como advertencia o como símbolo». Un silencio cómodo se instaló entre ambos. El crepitar del fuego, el tintinear de la porcelana y el eco de unas células grises aún activas llenaban el aire. Poirot se levantó finalmente y se dirigió a la ventana. Allá afuera, Londres seguía girando, indiferente, ocupada, eterna. Tal vez sea hora de descansar unos días, dijo con voz baja. Pero solo unos días. Hastings rió. ¿Otro caso a la vista? Poirot sonrió sin girarse. No aún, pero el crimen, mon ami, jamás descansa. Y mientras el reloj de la repisa marcaba las 7 puntualmente y hacia adelante, Hercule Poirot volvió a sentarse. No con ansiedad, No con nostalgia, sino con la tranquila seguridad de quien ha restaurado el orden en un mundo donde, a veces, incluso el tiempo mismo, se atreve a mentir. Capítulo extra. El eco de los relojes. Una noche de lluvia fina en Londres, semanas después del cierre del caso Ainsworth, Poirot recibió una visita inesperada. La campanilla de la puerta sonó con insistencia calculada, no nerviosa, como si la persona que aguardaba supiera que sería recibida, pero también que estaba perturbando una paz reciente. Cuando Carstairs, el portero del edificio, subió para anunciarlo, Poirot alzó una ceja. «¿Mademoiselle Benn, aquí?» Insistió en que no era urgente, añadió Carstairs, pero dijo que es importante. Poirot, siempre cuidadoso con los matices, se levantó de inmediato. Importantemente no urgente. Una distinción deliciosa. «Hágala pasar, por favor». Tante Clara Benn entró envuelta en un abrigo gris claro. No parecía perturbada ni angustiada, solo resuelta. En sus manos una caja de madera tallada. «Monsieur Poirot», dijo con un leve asentimiento. «Vengo como quien cierra una página, o tal vez como quien la reescribe». Poirot la invitó a sentarse frente al fuego. «Ha viajado mucho, mademoiselle. ¿A qué debo este inesperado placer?»
Clara colocó la caja entre ellos y la abrió. Dentro, cuidadosamente protegidos por un pañuelo bordado, había varios objetos: fotografías, cartas, una pulsera rota y en el centro un reloj de bolsillo. No era el reloj invertido, sino uno nuevo. Las manecillas giraban hacia adelante con un tic-tac limpio, continuo. «Es mío», dijo Clara con suavidad. «Lo mandé a hacer en Marsella y quise dárselo a usted». Poirot lo tomó con cuidado, como si sujetara una pieza frágil del alma de alguien. Un hermoso reloj, clásico, sin secretos. «Al contrario», dijo Clara, «está lleno de ellos, pero todos han sido contados ya». Hubo una pausa breve. Poirot no habló. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Clara continuó. «Ellis ha comenzado a escribir. Memorias, dice. No sé si las publicará, pero le hace bien. Yo estoy enseñando a leer a los niños del orfanato. Es lo más satisfactorio que he hecho». Poirot sonrió. «Los niños traen orden a los adultos, aunque parezca lo contrario, porque nos obligan a poner palabras donde antes había solo intuición». Eso dice Elise también. Poirot colocó el reloj nuevo en su estantería, justo al lado del que giraba al revés. «¿Y qué quiere que haga yo con esto?» «Nada», respondió Clara. «Solo que esté aquí. Que exista en su mundo como una señal de que las cosas pueden cambiar sin ser destruidas». Poirot la observó unos segundos. Luego asintió. «¿Y usted, mademoiselle? ¿Ha encontrado la paz?» «No todavía, pero ahora camino hacia ella». Se levantó. Poirot la acompañó hasta la puerta. «Monsieur Poirot», dijo Clara antes de irse, «a veces me pregunto si no habría sido mejor no saber la verdad. ¿Y qué responde usted misma?» Ella sonrió por primera vez esa noche. Que hubiera seguido atrapada en una historia escrita por otros. Poirot cerró la puerta lentamente tras su partida. Luego volvió a su sillón. Miró los dos relojes, el viejo que giraba hacia atrás y el nuevo que marcaba las horas con firmeza. «Una familia con dos tiempos», murmuró, «uno para entender el pasado y otro para vivir el futuro». Sus dedos tocaron suavemente el broche de su corbata. Se inclinó hacia el fuego y susurró, con sus ojos brillando en la penumbra. «Las células grises. Aún no han dicho su última palabra, capítulo. Complementario. Las sombras del compás roto». Días después de la visita de Clara, cuando la bruma londinense apenas dejaba ver las farolas de la calle, Poirot recibió un telegrama con membrete del Musée de l'Horlogerie de Neuchâtel, Suiza. El remitente era un nombre conocido, Auguste Lemoine, uno de los relojeros más reputados de Europa y, curiosamente, uno de los pocos capaces de construir mecanismos que giraran a la inversa sin comprometer la maquinaria. El mensaje era breve. «Reloj alterado fue obra mía, pero no fue entregado directamente a la señora Ainsworth. Cliente pagó en efectivo. Pidió discreción. Rasgos franceses. Orden hace 6 meses. ¿Tiene relación con el caso?» Lemoine. Poirot releyó el telegrama varias veces. Luego se reclinó en su butaca, juntó las yemas de los dedos y cerró los ojos. Las células grises se activaron de inmediato. Un cliente anónimo, rasgos franceses, hace 6 meses. No fue Lady Agatha. La implicación era clara. Alguien había mandado construir el reloj invertido antes de que Agatha Ainsworth muriera. Y no como una adquisición exótica o simbólica, sino como una herramienta premeditada.
¿Pero quién? ¿Y por qué? Al día siguiente, Poirot visitó una pequeña tienda en Covent Garden, Les Souvenirs d'Argent, especializada en instrumentos de precisión, partituras de música barroca y relojes. El dueño, un francés llamado Monsieur Valois, conocía bien a Elise Ainsworth. Madame Elise venía aquí a menudo, muy culta, siempre preguntaba por relojes con complicaciones extrañas. Un día incluso trajo un boceto, algo sobre un compás roto. Poirot frunció el ceño. ¿Un compás? Oui, monsieur. Dibujó una rosa de los vientos, pero con los puntos cardinales invertidos, el norte al sur, el este al oeste. Dijo que representaba el mundo visto desde la verdad y no desde la tradición. Poirot se quedó en silencio unos segundos. Luego pidió ver ese dibujo, si aún lo conservaba. Monsieur Valois desapareció brevemente y regresó con una carpeta. Dentro, en papel satinado, estaba la rosa invertida. Al pie, una nota en letra clara y elegante. Lo que se oculta bajo el tiempo no desaparece. Solo gira en sentido opuesto. Poirot cerró la carpeta y murmuró: «No fue Lady Agatha, fue Elise». Esa noche, de regreso en Whitehaven Mansions, Poirot colocó el reloj invertido y el nuevo, el que Clara le había regalado, uno junto al otro sobre la mesa. Por primera vez, permitió que ambos latieran a la vez. Madame Elise No mató a Lady Agatha, dijo en voz alta, pero sí sembró el escenario emocional, el reloj, el simbolismo, la tensión. sabía que tarde o temprano alguien haría lo inevitable. Hastings, que había estado hojeando el Illustrated London News, alzó la vista. ¿Insinúa que ella provocó el crimen sin cometerlo? Poirot asintió. Ella creó el lenguaje del crimen y luego esperó. No por maldad, sino por desesperación. No buscaba justicia, buscaba equilibrio. El reloj no fue un arma, fue una oración. ¿Y lo del compás? Un reflejo más de lo mismo. Invertir el orden para revelarlo. La rosa de los vientos distorsionada, el reloj que va hacia atrás. Todo apunta al mismo deseo, rehacer la historia desde su núcleo. Volver a empezar. Poirot se recostó. Pero el mundo no se reinicia, solo avanza. 2 días después, recibió una carta firmada por Elise desde Marsella. Contenía apenas unas líneas. Sé que lo ha entendido. No puedo pedirle perdón por lo que no hice, pero sí por lo que propicié. El reloj era una advertencia, a mí misma, pero no la escuché. Ahora Clara duerme sin miedo. Yo, todavía no, Elise. Poirot la dobló cuidadosamente y la colocó junto al diario de Lady Agatha, el sobre de Clara y la rosa de los vientos. Luego, sin una palabra más, se acercó al reloj invertido, lo desarmó con delicadeza y giró el mecanismo. Por primera vez desde que lo recibió, el reloj comenzó a moverse hacia adelante. No porque el pasado se olvide, murmuró Poirot, sino porque al fin ha sido comprendido. El tic-tac sonaba más fuerte ahora, como si el tiempo, por fin, aprobara. Capítulo complementario segundo. El archivo de los motivos. Una tarde plomiza de abril, mientras las campanas de St. Paul's se desvanecían entre la niebla, Poirot recibió en su puerta a un visitante inesperado. Era el inspector Garton, el mismo que en su día había llevado el caso Ainsworth con su usual rigidez funcional. «No vengo a discutir viejos desacuerdos», dijo Garton, quitándose el sombrero con gesto incómodo. «Vengo porque algo no me cuadra». Poirot lo invitó a sentarse. El té estaba recién servido.
El detective belga lo observó con su mirada de precisión microscópica. ¿Es sobre la enfermera Gladwell? Garton asintió. Está en prisión preventiva, en espera de juicio. No ha hablado más desde su confesión, pero algo en su declaración no me deja tranquilo. Poirot entrelazó los dedos. ¿Qué en concreto, mon ami? El motivo. Se sostiene, pero no respira. Demasiado estructurado. Demasiado preciso, como si hubiera sido escrito por otra persona. Poirot asintió levemente. No dijo nada por un momento. Luego se levantó, caminó hacia una estantería junto al reloj invertido, ahora reparado, y sacó un cuaderno negro con bordes dorados. Durante el caso Ainsworth registré cada reacción. No solo las respuestas verbales, sino los silencios, las miradas cruzadas, las vacilaciones. Lo abrió en una página marcada por una cinta azul. Mostró a Garton una transcripción. Aquí, la noche de la confesión. Observe. No fue difícil. Ella tomaba digitalina. Bastaba con doblar la dosis. No dejó huellas, solo el reloj, ese maldito reloj. Garton frunció el ceño. ¿Qué me señala? Poirot sonrió. La palabra digitalina, técnicamente correcta, pero es un término que los médicos evitan en favor de digoxina. Gladwell usaba digoxina en los informes. Solo una persona en la casa insistía en llamar al medicamento por su nombre antiguo, Lady Agatha. Garton frunció el ceño. Insinúa que la confesión fue escrita o ensayada. Exactamente. Y aquí entra el punto más inquietante. Alguien quiso que el crimen pareciera un cierre emocional, pero era más bien un sacrificio calculado. Garton se reclinó. ¿Y quién? ¿Si no Gladwell? Poirot regresó a su sillón y respondió, en voz baja. Una mente que comprendía cómo fabricar no solo una muerte, sino una narrativa. Una mujer que conocía los relojes, los símbolos, las palabras correctas. Elise Ainsworth. Poirot no asintió, pero tampoco negó. Ella no envenenó a Lady Agatha, no directamente, pero la confesión fue inducida. ¿Cómo? Mediante manipulación. Gladwell, desgastada, emocionalmente frágil, fue guiada hacia una interpretación conveniente de los hechos, para proteger a alguien, para proteger algo. Garton se frotó el mentón. ¿Y cuál era la motivación real? Poirot sacó una hoja más del cuaderno. Era una copia de una carta dirigida a un notario en Ginebra, firmada por Elise, datada 4 meses antes del crimen. En ella solicitaba orientación sobre el procedimiento para formalizar la adopción legal de Clara en Suiza, fuera del alcance de la familia Ainsworth. Lady Agatha descubrió esta intención, dijo Poirot, e iba a impedirla con todas sus fuerzas. La única forma de evitar que lo hiciera era quitándola del camino. No con veneno, sino con presión. Garton se levantó. Caminó hasta la ventana. Observó el tráfico de Londres con el ceño fruncido. ¿Y qué hace uno con una verdad que no puede probarse? Poirot respondió sin levantarse. La guarda, no para el tribunal, para el alma. Garton se giró. ¿Y usted está en paz con eso? Poirot observó sus manos cruzadas. Luego, con una sonrisa triste, dijo, en la justicia hay leyes, pero en la verdad solo conciencia. Yo no castigo, mon ami, yo revelo, y a veces eso basta. Cuando Garton se fue, Poirot caminó lentamente hacia el reloj invertido. Lo abrió con su pequeña llave, retiró el cristal y extrajo
Del fondo oculto, una carta doblada. Era la original. La primera confesión de Gladwell, fechada 2 días antes de la muerte de Lady Agatha. Ya no puedo más. No puedo seguir sirviendo a una mujer que destruye desde el silencio. He sido cómplice antes. No lo seré de nuevo. Si algo ocurre, que se sepa. Yo no lo impedí. Poirot la había encontrado la noche de su llegada, pero nunca la mostró, porque el crimen no era solo la muerte, era el diseño. Capítulo complementario 3. La mente que bordaba sombras. La tarde siguiente, el cielo sobre Londres parecía cubierto por una capa de tinta plomiza. En Whitehaven Mansions, Poirot se hallaba, solo, sentado junto a su escritorio, con un paquete sin remitente entre sus manos. Había llegado por correo especial, marcado únicamente con las iniciales E.A. La caligrafía, aunque disfrazada por una mano distinta, le era inconfundiblemente familiar. Con cuidado, desató el cordón de lino y levantó la tapa de la caja. Dentro, envuelto en una tela de lino azul, yacía un cuaderno grueso de cubierta, de cuero marfil. Al abrirlo, Poirot supo al instante lo que tenía entre manos. Era un diario, el verdadero, pero no el de Lady Agatha, era el de Ellis. Comencé este diario para no volverme invisible para mí misma. A veces una mujer, cuando calla demasiado tiempo, empieza a olvidar qué cosas eran suyas y cuáles le impusieron. Este cuaderno es mi espejo, el único donde no me juzgo. Cuando Clara nació, no lloré, no porque no sintiera amor, sino porque sabía que llorar sería el primer paso hacia perderla. Agatha me ofreció un trato. Me quitaría el estigma de ser madre soltera, a cambio de convertirme en nadie. Acepté. No por miedo, sino por fe en que un día, cuando todo se pusiera en su sitio, ella sabría quién era yo. Pero no imaginé que el reloj giraría tan lento. Poirot leyó despacio. Cada línea parecía escrita más con conciencia que con tinta. No era una confesión en el sentido judicial. Era una carta al alma, tejida a fuego lento. Cuando Agatha decidió revertir el testamento, lo comprendí. No era una cuestión de dinero. Era su última batalla por la narrativa. Para ella, Clara solo podía ser heredera si no llevaba mi sangre. Un símbolo, como todo en su mundo. Relojes, discursos, herencias. Así que yo también adopté el símbolo. Pedí que fabricaran el reloj que gira al revés. Lo escondí donde sabía que ella lo vería, y lo hice sabiendo que lo entendería. No fue un asesinato, pero sí un disparo psicológico, y ella, en su orgullo, disparó de vuelta. Murió de algo más lento que veneno, murió de miedo, el miedo de perder la historia que había bordado sobre nuestras vidas. Poirot se quedó inmóvil. La revelación no lo sorprendía, pero la crudeza le impactaba. No había odio en esas páginas, solo una lógica helada, envolviendo un amor perdido entre capas de silencio. No le pedí a Gladwell que matara, pero tampoco la detuve. Le bastó una insinuación, un susurro, una frase lanzada como quien deja caer un fósforo en una habitación seca. Yo no la dirigí, pero le di el escenario. Por eso escribo esto, Hercule Poirot. Porque si alguien ha de saberlo, todo debe ser usted, el único que entiende que el crimen no siempre tiene la forma de una bala. Algunos crímenes respiran con elegancia, se visten de sacrificio y se arrastran por generaciones. Poirot cerró el cuaderno. Se quedó largo rato mirando la tapa,
sin tocarla más. Luego se levantó y lo guardó en una caja con cerradura. No lo entregaría a la policía. No lo mostraría a nadie. Porque a veces, pensó, la verdad completa no sirve para condenar, sino para comprender. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales con el ritmo de un metrónomo antiguo, Poirot colocó 2 relojes sobre la repisa, el invertido y el nuevo, con sus manecillas perfectamente sincronizadas. «Uno para la memoria», murmuró. Y uno para la esperanza. Luego apagó la luz. Y mientras Londres seguía girando en su danza nocturna de sombras y gas, en un rincón de Whitehaven Mansions, las células grises del gran detective descansaban, sabiendo que incluso los crímenes Que no se pueden probar, pueden ser entendidos. Fin del último capítulo complementario. Capítulo final. La verdad que vuelve al centro. Una semana después de cerrar el diario de Elise, Poirot recibió una invitación inesperada. Era sencilla, sin florituras, escrita en una tarjeta de papel blanco con tinta negra impecable. Monsieur Poirot, estamos reabriendo el invernadero de la mansión Ainsworth como espacio de reunión comunitaria y jardín público. Clara desea que esté presente para el acto de inauguración, no como detective, como testigo del nuevo tiempo, Elise. Poirot leyó la nota 3 veces antes de responder. No se trataba de cortesía. Era una convocatoria simbólica. Un cierre, no del crimen, sino de su eco. Un reordenamiento de las piezas humanas que habían girado, como el reloj invertido, en dirección contraria al corazón. La mansión Ainsworth seguía imponente, aunque ahora con una calidez que antes parecía imposible. Las paredes habían sido blanqueadas, los relojes restaurados a su hora correcta. El salón principal se había vaciado de reliquias y las alfombras oscuras habían sido reemplazadas por pisos de madera clara. Pero lo más sorprendente estaba en el invernadero. Donde antes hubo tensión, ahora había color. Flores de invierno, sillas dispuestas en círculo, un atril modesto en el centro. Clara se acercó a Poirot con una sonrisa sincera. Me alegra que viniera. Tenía miedo de que, después de todo, no quisiera ver lo que quedó. Poirot la saludó con cortesía y una mirada larga. No vengo a ver lo que quedó, mademoiselle. Vengo a ver lo que ha empezado. Ella lo llevó hacia el atril. ¿Le gustaría leer el discurso de apertura? ¿Moi? Poirot ladeó la cabeza. No, no, mademoiselle. Este es su nuevo tiempo. Yo solo he ayudado a reordenar el antiguo. Clara asintió. Se giró hacia el público. Pocos, discretos, vecinos, antiguos empleados, y habló con voz clara. Este lugar fue testigo de secretos, miedo y silencio. Hoy lo convertimos en un espacio para la palabra, la memoria y el encuentro. Aquí murió una historia. Hoy empieza otra. Hubo un aplauso sobrio, íntimo. Elise, de pie al fondo, mantenía la compostura. No lloró. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Poirot, asintió. Un gesto sin absolución. Sin excusa. Solo verdad. Más tarde, mientras se servía té y pastas en el jardín, Poirot se encontró con el inspector Garton, quien había asistido sin uniforme, como amigo y observador. Ambos se alejaron un poco del bullicio. Supongo que nunca se sabrá todo lo que pasó en esa casa, dijo Garton. ¿Tout? No. Pero suficiente, respondió Poirot. El resto pertenece a lo que los franceses llaman le silence du cœur,
¿Y eso qué significa? El silencio del corazón. No es lo mismo que omitir, es elegir no herir más de lo necesario. Carton reflexionó. Luego alzó su taza. A la justicia y a su manera de encontrarla. Poirot sonrió. Al equilibrio. Antes de marcharse, Poirot pasó una última vez por el reloj vienés en el pasillo. Sus manecillas, que una vez giraron hacia atrás, ahora avanzaban con un tic-tac constante, elegante, pero no era el mismo reloj. Poirot lo sabía, Elise lo había reemplazado con una copia exacta como símbolo. El original, el del crimen, el del mensaje, estaba guardado en un museo de relojería suiza, con una placa que decía: «El tiempo puede engañar, pero siempre revela». Y así, con su maleta en la mano y su bastón bajo el brazo, Hercule Poirot dejó atrás la mansión Ainsworth. Las piezas habían sido colocadas. El tablero despejado. Los relojes reconciliados. Al cruzar el umbral, murmuró: «El tiempo nunca miente. Solo espera». Y con esa última reflexión, el gran detective desapareció entre la neblina matinal de Londres, mientras en su bolsillo interior las petites células grises danzaban, aún activas, esperando su próximo desafío.